Buenas, somos el equipo de tardígrado. Nos tocó como lectura el sistema de control de versiones sobre base de datos. Somos estudiantes de la asignatura de base de datos y los integrantes de nuestro grupo son Lucas Arancibia, Moisés Leiva, Brian Borg y Alexis Cabrera. Bueno, por primera parte, ¿qué son las bases de datos? Las bases de datos son el elemento central de la mayoría de sistemas actuales de software, debido a que contienen toda la información y datos relevantes para un negocio u organización. Las bases de datos pueden llegar a ser tan complejas y cambiantes como los sistemas mismos. Estas bases de datos contienen cientos de tablas con miles de registros cada uno. Además, los procedimientos y códigos necesarios para agilizar y optimizar el funcionamiento de los sistemas. El control de versiones en general va a ser la administración de los cambios que ocurren en el producto y la versión es el estado actual del producto en un momento en específico. Por ello, el sistema debe evolucionar y modificarse según las necesidades del cliente. A medida de que surgen nuevas necesidades o cambios, se vuelve necesario un sistema que registre las diferentes versiones de la base de datos, así como registrar los posibles errores y evitar hacer grandes respaldos con frecuencia, lo que hace una carga muy grande para el servidor al momento de recuperarla. La motivación principal para un sistema de control de versiones, que sus siglas van a ser SVC, independiente del tamaño del proyecto, es que ahorra tiempo y problemas en caso de presentarse algún tipo de error. Y caso de ser necesario, dar la opción de retornar a una versión anterior que tenga mejor funcionamiento. Una de las ventajas de usar un sistema de control de versiones es que facilita el trabajo distribuido, permitiendo a varios individuos trabajar sobre diferentes módulos y así no manejar versiones desactualizadas en el proceso que puedan generar errores evitables. Otra de sus ventajas es la administración de ramificaciones, lo que permite trabajar con énfasis en distintos caminos evolutivos del proyecto sin necesidad de afectar a la versión actual, usando versiones separadas. Los sistemas de control de versiones han tenido una amplia evolución desde los años 70 hasta la actualidad, pasando de sistemas de control de versiones genéricos a los más específicos que se desarrollan según las necesidades de las propias bases de datos, que se trabajará y generan en su propio método de control de los cambios. Bueno, cuando hablamos de sistemas de control de versiones, podemos hablar de muchos, pero por lo general siempre los más usados son los CVS, los Concurrent Version System, y los SVN, los Subversion, que para muchos va a ser el sucesor de CVS y ampliamente usado en los últimos años. También podemos encontrar algunos como Git o Mercurial, que son famosos entre usuarios de Linux, y además de otros como SourceSpace, Gridcase, Darks, Bazaar y Plastic SCM. Bueno, cuando hablamos de clasificación, cada uno de los sistemas de control de versiones se pueden clasificar como un sistema distribuido o un sistema centralizado. Cuando hablamos de un sistema distribuido, es en el que, cuando hablamos de un sistema distribuido, es en el que cada uno de los usuarios tiene su propia copia del repositorio y el historial de los cambios y en cualquier momento los usuarios sincronizan los repositorios y las versiones modificadas, como por ejemplo lo que pasa con Bazaar o Git o Mercurial. En cambio, un sistema centralizado va a ser un sistema en donde hay un solo repositorio central en donde se encuentran todo el código y sus versiones. Los usuarios descargan una copia del trabajo local y al realizar los cambios se envía el documento al repositorio para que el repositorio tome con una versión nueva y pueda estar disponible para los demás usuarios. Bueno, cuando hablamos del mecanismo de control, con el fin de evitar a la hora de sobreescribir archivos o generar cambios que generen errores debido a un trabajo de muchos individuos dentro de un mismo archivo, es necesario tener mecanismos de control. Entonces, pongamos un ejemplo. Cuando existen dos individuos que trabajan en un mismo archivo, como se ve en este diagrama, ambos envían sus archivos sin considerar que el otro está trabajando. Entonces, si el usuario 1 publica esa nueva versión, y luego el usuario 2 publicara la siguiente versión, se perdería los datos que publicó el usuario 1. Entonces, con el fin de evitar estos conflictos que ocurren en este tipo de problemas, existen dos tipos de métodos de control. Hablamos del método exclusivo y del método colaborativo. Entonces, el método exclusivo es cuando el sistema, al hacer al usuario el checkout o petición de extracción por parte del usuario, no permite que nadie más haga modificaciones sobre el archivo. Esto evitará que otro individuo haga cambios en el archivo hasta que el usuario tenga completamente aplicado los cambios. Una vez terminado, recién los demás usuarios podrán acceder a la edición del archivo, pero con una versión que incluye los cambios realizados por el anterior usuario. Bueno, en esta imagen podemos ver cómo se muestra el proceso de modificación de archivos exclusivos. El funcionamiento básico es por el uso de candados que podemos ver aquí, que permiten que solo uno de los usuarios edite el archivo, evitando el conflicto de edición como el mostrado en el ejemplo que estoy hablando. En cuanto a cuando hablamos del método colaborativo, es cuando varios usuarios hacen copias locales y las modifican para luego al terminar enviar los cambios y dejarle al sistema que haga merge o fusión de todos los cambios en un único documento. Y de haber errores, notificarlos para que los usuarios los solucionen mediante la función resolve o resolver. Bueno, en este diagrama podemos ver los pasos que se llevan a cabo para el proceso de la edición de archivos colaborativa. Como se puede apreciar, es más complicado que la manera exclusiva.
pero tiene sus ventajas. En vez de sobreescribir el archivo que otro usuario haya modificado, el sistema manda un mensaje de archivo desactualizado, debiendo al usuario resolver los conflictos para poder generar un documento que incluya los cambios que ya hizo el otro usuario y también el mismo. Bueno, cuando hablamos de sistemas centralizados versus sistemas distribuidos, los sistemas de control de versiones centralizados tienen sus ventajas, como por ejemplo que son fáciles de administrar. Todos los usuarios saben hasta qué punto pueden trabajar cada uno, y aunque dependen del servidor central, puede llegar a ser una limitante muy fuerte, porque pueden existir deficiencias en la comunicación con el servidor, por ejemplo, o también pérdida de datos, por el mal funcionamiento de este, o también por una corrupción de una unidad. Eso sería como un ejemplo del mal funcionamiento de un servidor. Y además, los sistemas centralizados funcionan generalmente con el método de control exclusivo, lo que también puede generar tiempos muertos entre los demás usuarios en esos tiempos de espera a que se completen las modificaciones que está haciendo el otro usuario. En algunos casos también va a existir el error humano, en los que el usuario no cierre el proceso con el checkout, lo que deje el documento bloqueado para los demás usuarios hasta la espera que lo desbloquee. Por otro lado, en los sistemas de control de versiones distribuidos se reduce todo ese peligro, ya que cada uno de los usuarios tiene una copia local del repositorio, además de que varias instrucciones principales se hacen de manera más ágil porque no se necesita establecer una comunicación con un servidor, porque esa comunicación se establece cuando se hace el envío o la obtención de los datos del otro usuario. Pero no todas son ventajas, ya que este sistema, al no estar centralizado, tiene una fuga de información. Al tener muchos usuarios con libre acceso a esta información, se puede transgiversar la información, es decir, que los usuarios pueden llegar a tener mucha información sobre la empresa. Entonces, con esto está fuertemente ligado a las necesidades de cada empresa, de los contratantes, y al tipo de la información que deseen manejar, la necesidad o no, y el control de los datos. Acciones básicas sobre repositorios. Dentro de las acciones que se realizan sobre repositorios, las más importantes o las más comúnmente usadas son despliegue, obtener. Un checkout es cuando el usuario requiere una copia local del repositorio para modificarlo. Enviar o commit es cuando se envía un documento nuevo o modificado para integrarlo al repositorio. Sincronizar integra los cambios hechos en el repositorio en la copia local. Fusión o merge se utiliza para la solución de problemas aplicando dos conjuntos de cambios en un mismo archivo. Esta puede usarse cuando dos usuarios modifican un mismo archivo creando dos ramificaciones, y para unir dichas ramificaciones se resuelven los cambios de ambas mediante el merge. Añadir o add es un comando para agregar un archivo o carpeta en la copia local de trabajo, para que se agregue el repositorio que se debe hacer un envío, con commit. Diferencia o diff muestra las diferencias entre dos versiones distintas. Eliminar o delete es la contraparte del add o de añadir. Elimina un archivo de la copia local del trabajo y se elimina del repositorio cuando se hace el envío, commit. Resolver o solve se utiliza cuando hay algún conflicto para resolver los problemas a la hora de hacer una fusión o merge. Revertir o revert es cuando se decide deshacer los cambios hechos localmente volviendo a la copia pristina. Actualizar o update se utiliza para actualizar la copia local con el estado actual del tronco del repositorio, fusionando cualquier cambio que alguien más ha hecho. Flujo evolutivo de un repositorio. Cuando un repositorio es modificado varias veces, el flujo evolutivo o historial de evolución puede parecer complicado, debido a que en algunos casos se puede retroceder a una versión anterior. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de evolución de un producto desde el punto de vista del control de versiones. De esta podemos destacar los nodos verdes, que representan el tronco evolutivo o trunks, donde cada nodo representa una adición a las funcionalidades o características. Los nodos amarillos son las versiones de ramificaciones destinadas a la corrección de bugs o errores, las cuales luego se fusionan con el tronco principal y le dan mayor estabilidad al sistema al corregir los problemas que se presenten. Los nodos azules representan los marcadores o tags, que señalan las versiones actuales del sistema en el tronco principal. Y finalmente, los nodos rosas, que representan las ramificaciones descontinuadas o descartadas. Los términos usados comúnmente en un sistema de control de versiones. Además de los términos de la actividad que mencionamos antes, los siguientes son algunos de los términos con los que se debe estar familiarizado cuando se refiere a SCBs genéricos. Repositorio. Es el lugar central donde se almacenan y mantienen los datos. Rama. Cuando el desarrollo se parte en un punto en concreto y sigue dos caminos separados, se puede crear una rama a partir de la línea principal de desarrollo para desarrollar una nueva funcionalidad sin hacer que la línea principal quede inestable. Conflicto. Es cuando al hacer un envío, un commit, los cambios ocurren en las mismas líneas. En este caso, el SCB no puede decidir automáticamente qué versión utilizar y se dice que el archivo está en conflicto. El usuario debe editar el archivo manualmente y resolver el conflicto antes de que pueda confirmar más cambios.
Registro o historial. Muestra la historia de las revisiones de un archivo o carpeta. Parche. Es un archivo generado con un div que resume los cambios en un código fuente. Control de versiones de base de datos con un SSB genérico. Al ser un sistema genérico y carecer de herramientas especializadas, este no se automatizará de manera correcta a la base de datos, por lo que abordaremos la metodología con la cual se debe trabajar para adaptar un SSB genérico. Lo que usaremos principalmente serán los scripts, con los cuales se crean o modifican las bases de datos, además también es importante incluir los delta scripts, responsables de generar las tablas PK, FK, procedimientos almacenados, entre otros. Estos scripts son el equivalente a lo que serían como el código fuente de un programa, que en este caso son scripts en lenguaje SQL, que resultan de la comparación de dos estados en una base de datos, permitiendo resumir los cambios que ocurrieron entre los dos estados y, de ser necesarios, aplicarlos para igualar ambas bases de datos. Los delta scripts pueden ser de índole estructural, como la creación de bases de datos, tablas y vistas. Pueden ser funcionales, la creación de procedimientos almacenados, consultas precompiladas, etc. Y de datos, como serían los datos precargados para pruebas o que incluyan datos sobre la configuración del sistema. Pero antes de comenzar con este método, se debe tomar una decisión, un script o varios scripts. Existen herramientas de creación de delta scripts que generan un solo script para la sincronización. Pero si se desea tener un control más específico de los cambios, la técnica más recomendada sería elaborar los scripts manualmente, agrupando o separando los cambios según se desee. Como un SSB genérico solo influye en el control de versiones de los scripts de una base de datos, es necesario tener una metodología para trabajar sobre la base de datos. Estos scripts están incluidos en el repositorio del sistema de control de versiones genérico. También es necesario que el desarrollador a cargo tenga una copia local de la versión estable de la base de datos oficial. Debe haber un responsable de aplicar los scripts de los cambios y debe trabajar con versiones parciales con el fin de no afectar la versión estable. Una vez que los scripts con los cambios estén listos, se va a aplicar un script de sincronización con la versión parcial, como se muestra en la siguiente imagen. Una vez comprobada la estabilidad de la versión parcial, se deberá sincronizar manualmente con la versión estable oficial hecha por el desarrollador a cargo. Ciclo de desarrollo de base de datos. Es importante conocer la cabida de control de versiones en el ciclo de administración de base de datos. Tomaremos como ejemplo el ciclo de vida de base de datos usado por una de las suites más completas para el desarrollo de software, el Visual Studio.net de Microsoft. Según la documentación oficial del sitio de ayuda de Microsoft, el ciclo de vida de desarrollo de base de datos contiene las siguientes fases. 1. Establecer el entorno del proyecto. Se establece la base del proyecto de base de datos, importando un esquema ya existente de una base de datos sobre el simulador de prueba. 2. Realizar un trabajo de desarrollo iterativo aislado. Se lleva a cabo el desarrollo con control de versiones. Es necesario usar control de versiones en el desarrollo, ya que las piezas se pueden perder o fallar el PC del desarrollador, con lo que perderíamos los cambios realizados. 3. Generar el proyecto. Durante el desarrollo del proyecto de base de datos, se hace una sincronización del proyecto de las versiones más recientes aprobadas. 4. Realizar la implementación desde el entorno del proyecto. A base de generación del proyecto anterior, se genera la implementación del proyecto recuperando los archivos del proyecto, esquemas y pruebas, y se hace implementación en los servidores de prueba y de producción. Según el ciclo de desarrollo que puede ver en la imagen, del equipo de trabajo se designa un individuo como el administrador de base de datos que realiza tareas específicas, ya que sería complicado que varios individuos la realizaran a la vez. Con un punto importante de este modelo y que marca la pauta para su uso es que es centralizado y por ello tiene los pasos ya definidos anteriormente. Debemos recordar, eso sí, que esta suite no es la única que controla las versiones de base de datos. Sistema de control de versiones especializados. Cuando hablamos del sistema de control de versiones especializados, es que pueden variar dependiendo de las necesidades que quieran satisfacer, pero de manera general, las características tomadas en cuenta son la clase de base de datos para las cuales están hechos, que se define con el sistema administrador de base de datos, DBMS por sus siglas en inglés, tales como MySQL, SQL Server, Oracle, etc. Facilidad de uso y configuración, como la cantidad de pasos para realizar determinadas acciones, configuraciones que hay que satisfacer, etc. Sistema de control de versiones especializados. Modo de distribución, secretita o privada. Entre las características más utilizadas para administrar los cambios en base de datos, podemos encontrar lo siguiente. dbForge, que es de pago y utiliza principalmente SQL Server y MySQL, en lo cual depende de sus repositorios de SSB genérico en el que se debe crear un alias y la configuración de base de datos. RedGate, al igual que dbForge, es de pago y privado, el cual utiliza SQL Server y Oracle. Este depende de un repositorio SSB genérico
y se debe configurar la integración con la herramienta de administración de bases de datos de Microsoft. Por el lado gratuito, tenemos a Liquibase. Liquibase trabaja con múltiples sistemas de gestión de bases de datos y se caracteriza porque se deben crear scripts para los cambios y los comandos son por medio de líneas de comandos. No se necesita configurar nada. Liquibase es una de las herramientas más representativas del ámbito y que ha tenido mucho revuelo últimamente, desarrollado por Nathan Botsland. En el 2006 se liberó la aplicación y el código fuente al público. Antes de eso solo se usaba dentro de una empresa de su creador y fue el 2007 cuando se llegó a la primera versión estable. Liquibase es una herramienta que ataca varias necesidades esenciales del desarrollo de bases de datos. Una de las características de proyectos de software actuales es que son muy cambiantes y están en constante evolución según las necesidades que se deben satisfacer. Debido a ello, los sistemas de base de datos hechos por un solo desarrollador son cada vez menos eficientes para alcanzar el ritmo de los cambios. Por ello, una de las características que destacan a Liquibase es que se encarga del control de cambios sobre la base de datos, permitiendo el involucramiento de varios desarrolladores, administrando ramificaciones y el merging. Además, que da la facilidad de que se apliquen los cambios directamente en la base de datos o se creen scripts para las sincronizaciones futuras. Entre las características principales de Liquibase encontramos que es gratuito, con código abierto, que da la libertad de uso y permite la participación de distintos desarrolladores. Ajeno a plataformas específicas, ya sea el sistema operativo al utilizar Java o tipo de base de datos utilizando conexiones JDBC. Hace control de versiones solo sobre la base de datos y no los scripts en él. Se ejecuta sobre línea de comandos, cuenta con complementos instalables y por último es integrable mediante plugins AIDES. Compatibilidad de Liquibase. Uno de los puntos más fuertes de Liquibase es su gran compatibilidad con las distintas bases de datos. Entre ellas podemos destacar la presencia de MySQL, Oracle, MS SQL, Sybase Enterprise, DB2, Apache Derby, SQLite. Aún así, incluso si la base de datos utilizada no está soportada, es posible trabajar con ella. Esto es posible debido a que está desarrollada sobre la conectividad de base de datos de Java. JDBC. Aún así, aunque en Liquibase sea posible ejecutar esa base de datos, no significa que lo vaya a hacer sin problemas. Para eso ayuda mucho su adaptabilidad, que permite que, además de los parámetros por defecto, se puede adecuar de manera que la base de datos lo entienda. Database Changelog. La forma en que el Liquibase mantiene los cambios es con una tabla de base Changelog, la cual guarda la información de los cambios y esta tabla se crea de manera automática. Y de haber algún problema con ello, como por ejemplo por el tipo de base de datos que se usará, se puede crear manualmente declarándolo de la siguiente forma. Los campos de la imagen contienen lo necesario para mantener un control de los cambios almacenados, datos precisos e irrepetibles, que ayudan en el seguimiento de las modificaciones. Database Changelog. Es otra tabla que se crea con la Liquibase, cuyo propósito es evitar que dos usuarios modifiquen la base de datos a la vez. Esta también es posible declararla de manera manual de haber algún error o con incompatibilidad. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver cómo la Liquibase crea estas dos nuevas tablas al momento de su primera ejecución. ¿Cómo trabaja entonces la Liquibase? En cuanto a la forma en que trabaja la Liquibase, las ventajas son que los cambios son fáciles de entender, que soportan las ramificaciones y el merging, que puede conservar la semántica de la base de datos y además de funcionar con líneas de comando. Por otro lado, también tiene ciertas desventajas, las cuales son la diferente forma de trabajar con las bases de datos, lo que demanda una mayor curva de aprendizaje y experimentación para poder usar las herramientas en proyectos. La dependencia de plugins como el DB Helper, el cual no ofrece todas las funcionalidades que se obtienen utilizando las líneas de comando. Los changelogs. El Arquibase trabaja usando archivos .xml que manejan los cambios en las bases de datos. Estos se crean en archivos llamados changelogs en formato XML. Una característica interesante acerca de los changelogs es que aceptan intrusiones, es decir, es posible dividir los changesets en varios archivos, mejorando la mantenibilidad de la base de datos.
Los changes tienen varios atributos, como el sistema de administración de bases de datos, el DBMS, el nombre del desarrollador, además de llevar un identificador único que no debe repetirse para un mismo usuario. Un ejemplo básico de un archivo Changelog sería como el siguiente en la imagen. La figura contiene un código necesario para agregar la tabla alumno. Las etiquetas que delimitan el Changelog son las que database Changelog declara. En el ejemplo se crea un changeset con un ID 1, con un autor desarrollador 1, el cambio en la adición de una tabla alumno. Las declaraciones de la columna van delimitadas por las etiquetas columna, que muestran los datos asociados al alumno. Además, una posible buena práctica sería usar las etiquetas de comment para agregar comentarios a cada uno de los changes. Por ejemplo, agregar un comentario como comment, incorporación de departamento, comment. Cambios en la base de datos. Para aplicar los cambios hay dos formas. Una es mediante el comando migrate, para aplicar los cambios directamente a la base de datos, y otra es con el comando migrate SQL, que exporta los cambios a un archivo con extensión SQL que sirve de manera parecida a los Delta Script. Un ejemplo sería el que está en la imagen, en el cual se ve cómo toma la cambios en la base de datos. Para aplicar los cambios hay dos formas. Una es mediante el comando migrate, para aplicar los cambios directamente a la base de datos, y otra es con el comando migrate SQL, que exporta los cambios a un archivo con extensión SQL que sirva de manera parecida a los Delta Script. Un ejemplo, por ejemplo, es el comando migrate que mencionamos antes, el de la imagen. Se comienza con el comando Liquibase, se pasan los parámetros que mencionamos separados por diagonales inversas, el nombre, la localización del driver, la dirección del archivo changelog, la dirección de autentificación de la base de datos, y por último, el parámetro es el comando que deseamos ejecutar. Si usa el script que corresponde a la tabla del 1, por ejemplo, tenemos la tabla de cómo se llama de los valores. Por lo tanto, para modificar el campo de contacto, usamos Liquibase, que se puede hacer de dos maneras con el archivo changelog. La primera sería eliminar la columna con la etiqueta drop column, como está en la imagen. Y una vez que declaramos eso, para luego crear una nueva columna usando add column. Esto nos debería resultar en la siguiente imagen, en la cual la figura se muestra una impresión de pantalla con los comandos, parámetros y los mensajes que retorna la Liquibase. En este caso, la base de datos a la que se ligó el cambio tiene como DBMS el SQL Server de Microsoft, por el que se necesita un conector de JDBC específico. Se usa, por ejemplo, el SQL Server Driver y se direcciona a un archivo SQL de jdbc.jar. Al ejecutarlo quedará la siguiente forma. Luego de aplicar el changelog de la figura a campo del teléfono de contacto, es hora no nulo. La segunda forma es que se puede editar los datos de la tabla es usando el comando SQL. La segunda forma en que se puede editar los datos de la tabla es usando el comando SQL y utilizando la etiqueta con el mismo nombre, de modo que Changelog quedaría de la siguiente manera. Los comandos propios de SQL que se utilizaron fueron el alter table y el alter column, y se aplicaron con éxito, lo que indica que cualquier modificación puede ser soportada por Liquibase, aun cuando no tenga instrucciones específicas que él entienda, solo se necesita utilizar la etiqueta. El seguimiento de los cambios quedó guardado en una de las tablas que creó la Liquibase. En la primera ejecución, por lo que vemos en la imagen, como podemos observar en la tabla, muestra todos los cambios que aplicamos como desarrollador 1 y deja además una descripción para saber cuáles fueron exactamente los comandos utilizados para dicha acción. Además, Liquibase cuenta además con la habilidad de aplicar retrocesos o rollbacks en las bases de datos o tag en específico, cierta cantidad de pasos atrás o una fecha en específico para corregir un avance erróneo. En conclusión, de lo visto hasta ahora, podemos concluir que el sistema de control de versión de base de datos está fuertemente ligado a las necesidades del cliente, a la necesidad o no del hermetismo con los datos y de un trabajo simultáneo de varios individuos a fin de optimizar los plazos y los tiempos, pero sin descuidar con ello el registro de cambios de versiones y el cuidado de no sobreescribir las tablas y datos cuando se encuentra más de un individuo trabajando simultáneamente. Además de entender la real importancia que
Liquibase para las bases de datos, como destaca su flexibilidad y cómo por sí sola es capaz de cumplir con el ciclo completo de desarrollo de las bases de datos. Además, considerando los pasos óptimos del proceso de desarrollo que se utiliza en Suite de Microsoft. Liquibase cumple con cada una de estas partes vistas en la tabla. Por último tenemos la bibliografía que usamos el control de versiones sobre bases relacionales y análisis de herramientas y sus características de Dante Ramos Orozco del 2012, y ocupamos 2 páginas web en las que hablaban tanto de los scripts como de Liquibase. Muchas gracias.